Cae nombramiento de la hermana de Margarita Rosa de Francisco en el consulado de Miami. La decisión se conoció desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Adriana de Francisco fue designada en ese cargo desde el 26 de junio de 2023. ¿Recuerdan ustedes que en campaña Margarita Rosa había dicho que si algún miembro de su familia terminaba con cargos en este gobierno, por favor se lo cobráramos? Bueno, pues desde 2023 la hermana tiene un consulado en Miami y por eso vemos que la familia de Francisco está tan petrista en este gobierno. Muy petristas ellos, criticando a Estados Unidos y criticando el capitalismo, pero las dos viviendo en Miami. Tanto Margarita como su hermana. Oiga, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el nombramiento de la hermana de Margarita Rosa de Francisco en el Consulado de Colombia en Miami, Estados Unidos. Adriana de Francisco llegó a ese cargo hace más de un año por designación del ex canciller Álvaro Leiva, el mismo que hoy está disgustado con el gobierno y que todos los días está sacando trinos, atacando a la nueva manera de gobernar de Gustavo Petro. Porque inclusive sus más cercanos ahora parece que estuvieran muy contentos criticando este desgobierno. La demanda de nulidad contra el decreto llegó por medio de una ciudadana identificada como Adriana Marcela Sánchez, quien argumentó que antes del nombramiento de la familiar de la actriz había funcionarios de carrera diplomática y consular que estaban disponibles para ocupar ese cargo. Aquí es importante recordar que Gustavo Petro en campaña prometió que en su gobierno los cargos de las embajadas serían para personas de carrera y para personas que tuvieran tanto formación como experiencia diplomática. Una de tantas promesas que se llevó el aire de la campaña. Aquí por fortuna tenemos instituciones que hacen cumplir lo que el derecho decreta. Y por eso, por mucho que haya hecho promesas solo para ganar votos, pues al no cumplirlas, por fortuna en derecho se les obliga el cumplimiento. Porque eso sí, el hecho de que él si hubiera cumplido repartiendo estos cargos para derechos de carrera, ni siquiera sería el cumplimiento de una promesa de campaña. Sería lo que la ley le obliga. Abro comillas, el nombramiento debió recaer en un funcionario de carrera, pero ello no ocurrió. Por lo tanto, se infringió el artículo 125 de la Constitución Política, el principio de especialidad previsto en el artículo 4,7 del decreto 274 de 2000 y 60, y Bidem, el numeral 3. Literal A del artículo 61 y 137 del CPACA, porque no se expresaron razones de imposibilidad de nombrar funcionarios de carrera, decía el documento que llegó al tribunal. La polémica detrás de ese nombramiento empezó cuando Margarita Rosa de Francisco contó en su cuenta de TikTok que el ex canciller Leiva, suspendido por el caso de pasaportes, es que este gobierno empezó siendo un error desde el primer día, le ofreció el consulado de Miami. Sin embargo, la actriz rechazó ese cargo por falta de experiencia, pero habló sobre los conocimientos de su hermana en la carrera diplomática. Abro comillas. Cuando le dije a Álvaro Leiva que yo no estaba capacitada para ese cargo, le dije: sabe que si yo le aceptara este puesto, a la primera persona que llamaría sería Adriana, mi hermana, como asesora, porque ella trabajó por bastante tiempo en el consulado de Toronto, con muy buena gestión. Es una mujer con una vocación muy profunda, una ética de trabajo que la quisiera cualquier institución. O sea que lo que nos está confesando aquí Margarita es que la señora Adriana trabajó para uno de tantos gobiernos que criticaban antes en el consulado de Toronto, porque según esto pues no era funcionaria de carrera. Si hubiera sido funcionaria de carrera, pues no estaríamos en este problema. Sin embargo, unos días después, la Cancillería publicó el decreto con el que Adriana de Francisco quedó designada como primer secretario de Relaciones Exteriores,
del Consulado de Colombia en Miami. Con ese nombramiento, muchos usuarios le recordaron a la presentadora cuando dijo que la denunciaran si pedía puestos para ella o su familia en el gobierno. Y es que el artista fue una de las principales figuras políticas que apoyó la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Margarita Rosa de Francisco aseguró que su hermana no recibió ningún beneficio del actual gobierno. La decisión del tribunal aclaró, abro comillas, el decreto acusado es nulo por violación de la norma superior, específicamente el artículo 125 constitucional y el artículo 60 del decreto ley 274 de 2000, toda vez que para el momento de su expedición existía por lo menos una persona perteneciente a la carrera diplomática y consular en disponibilidad para ser designado en ese cargo. Y aquí podemos ver el documento oficial, sentencia número 14, Bogotá DC, 6 de febrero de 2025, con la decisión que se toma de declarar nula la designación de la señora de Francisco en el consulado de Miami. Y así es como este gobierno empieza haciendo un error desde el mismo 7 de agosto de 2022. Por fortuna, mis queridos ciudadanos, en menos de un año, o tal vez en un año, estaríamos ya en elecciones para ver quién va a reemplazar a este error llamado Gustavo Petro.